Programa número 9. Hola Deca, tenemos un tema central. Origen de la localidad de Isla Verde. Invitado Alberto Bischoff. Seguramente algunas recomendaciones bibliográficas. En este caso a cargo del invitado sobre la historia de Isla Verde. Y las noticias de ayer. Como siempre, Diarios de Rosario, en este caso del año 1881, Cortando la Pampa. Bien, ¿vamos? Vamos. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Deca? Contento una semana más. Agradecerle a la gente que nos sigue. Recordar para los nuevos que el programa se hace en función del contenido de lo que cargamos en nuestro sitio web, caminosypueblos.com.ar. Les invitamos a que se den una vueltita por ahí y que nos sigan en el canal de YouTube Triple Media Contenidos, en donde mirá cómo se van sumando los programas, uno por semana. Bien, me Venimos parece. bien, Más adelante compartiremos algunas redes sociales por donde nos pueden seguir y estar un poco informado de por dónde van las investigaciones, pero de que tenemos hoy un tema central. Origen de la localidad de Isla Verde. Una localidad a la que te une algo especial, que ya la gente se va a dar cuenta por qué. Una cuestión afectiva. Claro, ya lo vas a comentar. Aprovechemos para mostrar un poco nuestra funcionalidad del sitio. Nos vamos a ir hasta Isla Verde, de algunos de los artículos que ya están cargados. Visitamos Isla Verde, mira, en 2019. Fue la primera vez que yo iba a la localidad. No conocías Isla Verde. No, y tuve un guía de lujo. Obviamente, pueblo conocido para mí. Claro. De ahí empezamos a contactar historiadores de la región. Bueno, los integrantes de esa revista o los escritores de esa revista son Daniel Martínez Lluls, Héctor de Cándido, Alberto Priotto, Rosmarie Bandiera, Adriana Berta, Alberto Bischoff, Cristina Agüero, Juan José Pardal, Susana Reggiori, Geraldina Carón, Anabela Brunetti. Como siempre, Deca, nos ubicamos geográficamente. Esa revista, como en todas, tenía un mapa que permitía esto. ¿Querés que lo veamos y nos ubicás? Sí. Bueno, el mapa está hecho en base a uno que había hecho Martínez Lluls de la localidad de Corral de Busto y Flinger. Y tomamos, bueno, las que están sobre el ferrocarril, como Corral de Busto y Flinger, Isla Verde, Monte Maíz, Wenceslao Escalante y La Borde, pero también las que están ahí muy próximas, como Colonia Italiana, al sur de Corral de Busto, Camilo Aldao, Valdicera, Colonia Vargue, y con eso cerramos todo. Y hilvanamos unas cuantas localidades que están o sobre la vera del ferrocarril o muy próximas a ella. Una linda línea de trabajo tuvimos ahí. Nos parece interesante porque se van complementando las historias. La revista en cuestión la pueden ver y descargar desde nuestro sitio, navegarla, hojearla. Pero bueno, ¿por qué la traemos? Principalmente porque a raíz de todo este trabajo conocimos al invitado de hoy, ¿no es cierto? Sí, Alberto Bischoff. ¿Lo presentamos? Presentémoslo formalmente. Alberto Bischoff, ingeniero agrónomo, investigador y difusor de la historia, fundador del Museo Histórico de Isla Verde, escritor de 4 libros sobre la historia de su localidad. Un poco sobre su localidad, sobre los orígenes, charlamos ahora, ¿Vamos? Vamos. Siempre bromeamos un poco con Alberto, en varios encuentros de historiadores estamos juntos, o hemos participado en muchos de ellos, y quiero contar que yo soy oriundo de Isla Verde, cursé mi escuela allá, en lo que era la Escuela Nacional número 51, hoy Santiago del Estero. Entonces, pero yo vivía del barrio sur, ahí sobre calle 1 de Mayo. Entonces, siempre lo bromeo a Alberto diciendo, yo soy un verdadero islaverdense y ustedes, los del otro lado de la vía, fueron aceptados después o los aceptamos después. Eso siempre estamos bromeando con Alberto. Tengo que entender la interna. A ver, Alberto, el derecho a réplica. Vamos a ver, y yo soy, entonces, ni siquiera tiene gentilicio porque nunca lo hemos definido. Ah, mira, pero yo soy nacido en la parte de Artagabeitia. Bien. ¿Y por qué es esto? Y yo nací, vos vivías en una calle frente a la vía, frente a la estación, mejor dicho. Y yo nací en la otra calle, en la inmediatamente paralela, pero al norte de la estación. O sea que estábamos muy cerca, pero vos naciste en lo que es la colonia Isla Verde, yo nací en la colonia Artagabeitia. Claro. Bueno, vos sos islaverdense, yo no sé, no puedo decir que sea Artaga y
Se complica. Artagabaitense, porque no se ha creado ese gentilicio, porque no se usa. Bueno, pero hoy somos todos islaverdenses. Es Isla Verde. La localidad de Isla Verde está fundada sobre 2 colonias. Bien. Vamos ahí. Dos colonias agrícolas. Bueno, sí, porque cuando el tren pasa, en realidad, a ver, brevemente, el primer proyecto de ferrocarril era la ley 3766 de enero de 1899, ley nacional, determinaba que se le concedía al ferrocarril oeste santafesino el contrato para trazar y explotar una línea que naciera en las inmediaciones de San José de la Esquina y terminara en Río Cuarto. Sin definir, la ley no define nunca por dónde va a pasar, eso se define después. Disculpame, Alberto, una acotación. Sí. ¿Por qué de San José de la Esquina? Porque el ferrocarril del oeste santafesino, que se nacía en Rosario, había llegado hasta Cruz Alta. Exacto. Ese ferrocarril había llegado en 1888 a Cruz Alta y entró a la provincia de Córdoba a 7 kilómetros. Exacto. Fue la única empresa que hizo nada más que 7 kilómetros, porque luego cuando la extendieron a la línea ya era Central Argentino. Totalmente. Ya el ferrocarril oeste santafesino había sido absorbido. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Entonces, en ese interín, en 1900, justamente el ferrocarril oeste santafesino es adquirido y absorbido, desaparece como tal la razón social, y todos los bienes son absorbidos, los bienes rodantes, las estaciones, los rieles, etcétera, son absorbidos por el ferrocarril Central Argentino. Entonces, la línea de Rosario a Casilda y las 2 líneas que de ahí derivaban, una a Melincue o San Urbano y otra a Cruz Alta, pasan a ser de propiedad del Ferrocarril Central Argentino. El Ferrocarril Central Argentino tiene derecho al contrato que había firmado la empresa que adquirió, pero pide modificación del punto de arranque y pide que en vez de partir de las inmediaciones de San José de la Esquina, como establecía la ley original, se corra a Firmat. ¿Sí? Entonces ahí el punto de partida va a ser de Firmat, que también es de ellos la estación, porque es la línea que se hizo en 1888 también, desde Casilda a Melincue o San Urbano. Entonces el ferrocarril, por una nueva ley, se determina el cambio del punto de partida y ahí el ferrocarril va a venir a pasar por nuestra zona, que tampoco está definido en esa nueva ley. No, la ley no dice nunca dónde va a pasar el ferrocarril. Luego se hacen los estudios, se hacen algunas mediciones, hay mucha historia oral que dice que el ferrocarril quería pasar por Progreso, por Colonia Progreso, ¿no? Hoy Capitán General Bernardo O'Higgins. Colonia Progreso es la zona rural. El pueblo en la década del 40 cambió de nombre. Como a mí me gustan los nombres viejos, yo siempre sigo usando los nombres viejos, o sea que para mí es Progreso. Mira, Albert, discúlpame, acá en el mapa podemos ubicarnos muy bien. Fíjate dónde viene el ferrocarril, miremos dónde viene el ferrocarril, ahí pasa por lo que es Corral de Busto y Flinger. Vemos que el Capitán General Bernardo O'Higgins queda al norte. Al norte. Progreso, como decía recién. Progreso, como dice Alberto, y luego viene Isla Verde, Monte Maíz y continúa para Wenceslao Escalante. Exacto, entonces, esto es tradición oral, lo dijeron mucho, no hay una documentación. Tengo otro dato de unos primos de mi abuelo que llegaron a contarme que al lado del campo de ellos estaban los mojones puestos, porque se iba a hacer la vía ahí, que sería 1300 metros al norte del actual, o sea, un lote de campo, ¿no? Un lote de campo de 100 cuadras son 1299 por 1299 metros, o sea que el ferrocarril hubiese estado corrido, si no había oposición en Colonia Progreso, en el pueblo de Colonia Progreso, hubiera estado corrido 1 kilómetro más al norte. Bueno, vino a ser que terminó justo entonces pasando a la vera, no por el camino, a la vera del camino real, porque a esos caminos se les llama caminos reales, no por el antiguo camino real, ni todos los caminos reales que hubo. Quedó en la costumbre, medio así en la costumbre de campo, llamarle al camino principal entre 2 colonias camino real. ¿Sí? De hecho, que cuando yo era chico, por ahí me decían, no en mi familia, pero había vecinos, qué sé yo, ¿vas para el pueblo? Sí. ¿Vas por el camino real? Quedó esa, aunque no tenía nada que ver con España ni con el reino de España, pero quedó esa definición. Según el ingeniero Bleinat, historiador de Firmat,
el camino principal que dividía a dos colonias agrícolas recibía también, en el fines del siglo XIX, principio del XX, el nombre de Camino Real. Entonces el Camino Real, llamémosle así, que dividía a la colonia Artagabaita, que estaba al norte, y a la estancia Isla Verde, que estaba al sur, fue donde pasó el ferrocarril. No pasó por el camino, sino que la estancia Isla Verde le vendió al ferrocarril central argentino ya 35 metros por 21 kilómetros, porque la estancia tenía 21 kilómetros tenía digamos 4 leguas por 2, era un poquito más de 21.000 metros de largo, le vendió ahí, son 70 y pico hectáreas al ferrocarril. O sea que el ferrocarril se trazó sobre la estancia Isla Verde. Discúlpame, ya que estamos ahí, Enrique Goodgay es una persona muy influyente y es el que está también comprando las tierras en nombre del ferrocarril. Sí. ¿Podés ampliar un poquito? Sí, porque esas tierras las compra Enrique H., que era H. es Hammond Goodgate, que era un personero del ferrocarril central argentino. Ellos después crearon una empresa, después no, cuando existía Isla Verde ya estaba creada, después de que existió el ferrocarril central argentino, me refiero, que se dedicaba a los negocios inmobiliarios y se llamaba Compañía Pobladora Argentina. Y entonces, cuando ellos establecían una estación, o donde la iban a establecer, mucho antes de establecerla, si el dueño de los campos adyacentes, podría ser un dueño, porque podía estar dentro de un predio, podían ser distintos dueños, porque pasaba entre dos predios, si el dueño del campo, de los campos inmediatos a la estación decidía lotearlo, bien. Si no, ellos lo compraban y fundaban un pueblo. O sea que no fueron fundadores del pueblo. En definitiva, Isla Verde no tiene un fundador. El fundador es la empresa Ferrocarril Central Argentino. Y me preguntan un nombre. No hay un nombre, porque eso son inversiones que venían de Inglaterra. Las decisiones las tomaron en Londres. Las tomó el gobierno nacional, firmando decretos, leyes, etc. Las tomaron un montón de personajes del ferrocarril, de la empresa Central Argentino en Argentina. Entonces, ¿a quién le atribuimos que Isla Verde está ahí, que Montemaíz está ahí? Están porque, bueno, decidieron hacer una línea cada aproximadamente 20 kilómetros, que era la distancia previa de las postas, ponían una estación y en derredor de esa estación se formaba un pueblo. O sea que son pueblos del ferrocarril. Bueno, Alberto, tienen fecha de fundación, toman el 28 de noviembre de 1901. ¿Por qué? Contanos. Creo que la Junta de Historia de Córdoba había determinado, o había propuesto, que la fecha fundacional del pueblo fuese el día de aprobación de los planos del pueblo. Yo no puedo ponerme a la altura de la Junta porque indudablemente son personas académicas en la historia, y yo soy hombre de campo, soy ingeniero agrónomo, devenido en historiador, con ínfulas de historiador. Pero tenés algo que ver en la resolución de esta fecha. Sí, la fecha la tomé yo. Una noche me llaman desde el Consejo Deliberante y me dicen: necesitamos una fecha para el centenario del pueblo. Entonces yo más o menos tenía una idea, me puse a ver y dije, bueno, elijamos el 28 de noviembre de 1901 como fecha fundacional. Si bien el pueblo no arranca ese día, las fechas son simbólicas, o es el día que pasó un tren, o en una localidad no encontraban un día y dijeron, bueno, el día que nació no el día que nació el fundador, sino el día del cumpleaños del fundador. ¿Cuándo pasó el tren acá? ¿En 1910? En 1910. ¿Qué día nació el que donó los terrenos? Nació el 10 de febrero de 1870, listo. Entonces el 10 de febrero de 1910, cuando este hombre cumplía, no sé, 40 años, fue el día que se fundó el pueblo. Pero el pueblo no se fundó ese día. Yo elegí esta fecha porque fue el día en que el presidente Julio Argentino Roca, en su segundo mandato, 1898-1904, con su ministro de Obras Públicas, el ingeniero Emilio Civit, un mendocino, firmaron el decreto nominando a las estaciones de la línea. Y el decreto dice, kilómetro tanto, Cañada de Lucre no estaba en el primer proyecto, Vera Bebú, kilómetro tanto, Chañar Ladeado, me estoy olvidando de una, kilómetro tanto Corral de Bustos, kilómetro tanto Isla Verde, kilómetro tanto Montemaíz, kilómetro, no estaba tampoco Escalante en ese proyecto original, kilómetro tanto Pascanas, y así seguían. Indudablemente Chucur no está porque ya era preexistente el ferrocarril
Central Argentino empalmó entre la estación Charras y Chukul con el Andino y llega pagándole un canon, ahora se llama peaje la palabra, un canon por usar esos kilómetros desde Chukul a Río Cuarto al ferrocarril andino. Entonces, los demás pueblos surgen por influjo del ferrocarril, salvo uno o dos que eran preexistentes o estaban creándose. Entonces, esa es la fecha, el 28 de noviembre, porque es el día que se le puso el nombre al pueblo. Yo lo equiparo al acto cristiano del bautismo. Retrotraigámonos a 1870, por ejemplo, por poner una fecha, cuando no existía el registro civil en la Argentina. ¿Cuándo tenía existencia legal una persona? Hoy la tiene cuando van y lo declaran en el registro civil. Hasta ese momento la persona legalmente no existe, existe físicamente. ¿Cuándo existía? En 1850-70, hasta que se creó el registro civil a nivel nacional. Tenía existencia legal esa persona el día del bautismo, porque la iglesia era la encargada de guardar esos datos de filiación de esa persona. Entonces el día del bautismo es el día que le pusieron el nombre y el día que tenía existencia legal. Yo dije, vamos a equiparar esto a un acto de bautismo. Firma Roca y dice en el kilómetro 88 y fracción, entre el 88 y el 89 va a estar la estación Isla Verde, que no estaba, va a estar. Bueno, después se concretó, después se loteó el pueblo que se estaba loteando para fines de 1901. Es muy discutible, y yo me pongo en todas las posiciones, cuándo se funda un pueblo. Pero está muy bueno aclarar esto, que son decisiones personales, que son decisiones subjetivas en algunos casos y objetivas en otros, con algunos datos, pero que son decisiones que tomamos las personas. Exacto. ¿Y por qué digo que es subjetivo? Bueno, yo me puse a plantear esto. La Junta sugiere que el nombre es cuando se aprueban los planos del pueblo. Yo encontré localidades a las que les aprobaron los planos 20 años después de la existencia de la localidad. Claro. Ahora, de Isla Verde no pude encontrar la aprobación de planos en catastro. Fui 2 veces, trabajé varias horas, saqué muchos datos de las fundaciones de las colonias que están en los alrededores de Isla Verde, y las 2 veces que fui, la persona que me ayudó no me pudo guiar a encontrar el dato de cuándo se aprobó el plano de Isla Verde. Entonces no podría yo tomar ese dato que sugiere la Junta. Exacto. A su vez, a ver, lo hemos hablado así entre historiadores. ¿Cuándo existe un pueblo? El pueblo existe cuando se traza el plano. Un plano no es un pueblo, un plano es simplemente un plano. El pueblo existe cuando se vende el primer terreno. Por ejemplo, hay pueblos que tomaron la venta del primer terreno como fecha original del pueblo. Y alguien me dice una vez, si no hay un habitante, no hay un pueblo, porque un pueblo no puede ser no está poblado. Claro. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿cuándo llegó el primer habitante? La llegada del primer habitante no está nunca documentada. ¿Quién documentó cuando llegó don Juan Pérez y se estableció en el primer terreno de Isla Verde? No existe esa documentación ni en Isla Verde ni en ningún pueblo que yo conozca. Y si existe es un poco antojadiza, porque ¿de dónde sacamos ese dato? Y a veces versiones entonces, orales. La compra del terreno. La compra del terreno sería lo más aproximado. Escritura. Que tampoco significa nada, porque alguien puede comprar el terreno y establecerse un mes después, 4 o 5 meses después, o nunca. Yo he visto cantidades de casos de gente de Isla Verde que tenía terreno y lo terminó vendiendo desde una ciudad, desde otro pueblo, porque lo compraron y por alguna razón no llegaron al pueblo. Entonces, bueno, yo dije esto, es la fecha del bautismo. Y punto. Ahí le damos origen al pueblo, que es siempre una fecha simbólica y que algunos dicen no es fundacional. Yo creo que sí, porque uno funda algo. Vos fundaste una carpintería, vos fundaste una familia, uno crea cosas. Fundar no es solamente el acto de los señores españoles que venían con el rollo de la justicia, la espada y en nombre de su majestad y en nombre de Dios fundaban y hacían un acto y un acta. Exacto. Esto es como el inicio de algo sinónimo. Claro. Es fundación también, exacto. Porque el que fundó Henry Ford fundó una empresa, no necesariamente hizo un acto, exacto. Empezó a trabajar y creó una empresa. Entonces yo creo que está bien dicho fundación, pero hay historiadores que dicen no es fundación porque no hubo un acto fundacional, pero de cualquier manera yo entiendo que es fundación también, y si no, digamos, bueno, creación, surgimiento, exacto. Nacimiento.
Que son interpretaciones que también es nuestra, es de cada localidad o de cada historiador. Claro, cada pueblo tuvo ese momento de discusión acerca de qué iban a tomar como fecha fundacional. Y lo resolvieron de la manera que creyeron conveniente también. Háblanos un poco sobre el nombre de Isla Verde, el topónimo. Encontré en alguna cartografía, me falta investigar, no encontré los mapas más viejos que andaba buscando de la zona, y hay alguna cartografía de mediados del siglo XIX que hablan de un paraje, porque ahí no había nada, la Isla Verde. Discúlpame, Alberto, que es sobre el camino del medio, que Sí, estuvimos mostrando justamente. acá, Lo podemos que, ver para sí, que lo ubicarnos podemos para- ver, sobre el camino del medio que iba de Melincue y se topaba con el otro que venía del Saladillo a la Carlota. Estaba camino del medio porque estaba al sur del camino real Sí. y al norte del camino que unía Melincue con la Carlota, mucho más directo. Entonces se empezó a usar este camino. Sobre ese camino estaba, bueno, vamos en otro momento a hablarlo, pero estaban también los corrales de Bustos Sí. y la Isla Verde. Exacto. Bueno, el origen de ese camino se dice, el que lo ha estudiado más es nuestro colega Daniel Martínez Llull de Montemaíz, No, de Corral de Bustos. perdón, de Corral de Bustos, que entre Melincue, yo estoy señalando el mapa y Dale, la sí, gente no ahí sé si está, me va, dale, entre dale. Melincue y la Carlota, Bien. creo que en el Fortín Las Tunas, Sí, acá. al sur de Isla Verde, en el Fortín Las Tunas, cobraban un derecho de paso, como un un peaje, que lo había determinado, yo lo escribí mal en la revista, yo dije los fortineros decidieron, y después siempre uno tiene que hacer leer lo que escribe Claro. antes de publicarlo, porque el otro le encuentra el error, y uno lee lo que uno escribió y no se da cuenta del error. Lo determinó el virrey Vértiz. Vértiz y Salcedo dijo que se cobre un derecho de paso ahí y otro en el Saladillo. Que está acá. Marcamos Porque las tropas, marcamos lo que es el Saladillo. las tropas Sobre siempre lo que es el camino real. estuvieron mal mantenidas. Estaban prácticamente, no puedo decir la palabra, estaban prácticamente desnudas. Sí. Vestían harapos. No tenían para los vicios, que es tabaco, algún alcohol, hierba. De carambola que comían. Estaban mal pertrechados, si tenían un cañoncito no tenían balas, si tenían un fusil no tenían balas. Era pésimo el estado de la línea defensiva de frontera. Entonces decidieron cobrar ese derecho de paso a las carretas que iban de Buenos Aires a Mendoza, transportando mercadería que entraba, de la poca que entraba, porque España no dejaba entrar nada, controlaba todo desde la metrópoli férreamente. Monopolio comercial. Un monopolio total, no dejaba que otra potencia se arrimara. Bueno, de hecho en esa época ni siquiera los extranjeros podían radicarse en el territorio del Río de la Plata, ¿no? Era tan limitado todo. Bueno, pero lo que entraba por Buenos Aires, algunos géneros le llamaban, pero géneros no eran telas, eran productos diversos, ¿no? Distintos géneros, o sea, distintos productos, que a veces le llamaban géneros de Castilla, porque venían de España, Claro. que iban a Mendoza o a Córdoba, por este camino real. De allá venían, de Mendoza habrán venido algún vino y alguna fruta disecada, otra cosa no podía venir en esa época. Algunas harinas también traían. Traían harinas. Bien, lo que pasa es que transitaban por el camino real. El camino real Es el camino que estamos marcando acá. Bien. Venían desde la Carlota, discúlpame Alberto, Sí, ¿no? Al sí, Saladillo, del Saladillo a Cruz Alta, de Cruz Alta a San José de la Esquina, y ahí podías tomar o para el Rosario o para Buenos Aires. claro, el camino se bifurcaba. Ujú. Cruzaban el río Tercero rumbo a Córdoba y al norte de la Argentina y al Alto Perú, que era Bolivia. Ujú. O se iban hacia el sur para ir a Cuyo. Pero alargaban un montón porque hacían un semicírculo desde Buenos Aires. Se iban al norte para ir de nuevo al sur. Entonces luego empezaron a transitar directamente de Melincue al oeste y no subir tanto. Ahí está. Sobre todo los que iban a Mendoza. Para porque empalmar los con- que iban al norte iban bien por ahí. Claro. Pero los que iban a Mendoza hacían un alargue una media luna innecesario. Empezaron a transitar por ese camino del sur. ¿Sí? Y empezó a tomar cierto auge el camino del sur. ¿Qué pasó? ¿Por qué surge ese llamado camino del medio que es muy poco conocido? Y yo creo que hay muy poca bibliografía, muy poca documentación. Ese camino del medio surge porque los carreteros, los jefes de las carretas, digamos, de un conjunto de carretas,
el capataz o quien fuera, no quería pagar el peaje. Claro. Entonces tenía que desviarse desde Melicué, ir saliéndose del camino, para no pasar por ni por Saladillo ni por Las Tunas, porque en ambos lugares cobraban. Entonces se alejaban de uno sin acercarse demasiado al otro para que no lo detecten. Y pasando eso, ya después en la carrota estaban otra vez incorporadas en ese camino del sur, camino. Leí que algunos lo llamaban el camino de afuera, pero eso no sé si se usó realmente en su momento o es un uso posterior de los historiadores. El camino del sur, el camino de afuera o el camino de las Pampas lo he encontrado. Pero, insisto, no sé si esos nombres son de la época en que el camino se usaba o son posteriores, como para darle un nombre y ubicarlo históricamente. Así surge ese camino del medio, muy poco conocido. Perdón, está bueno también remarcar una huella, ese camino en sí. ¿No? Algo que... No, ni siquiera había sido previamente trazado por el Estado. Marcado, nada. No. El mismo viajero lo iba tomando, digo, bueno, ¿no? Por eso está la referencia de los corrales de Busto, estaba la referencia de la Isla Verde, que eran, como lo digo, puntos de referencia, claro, por donde estaban las aguadas también. Donde había aguada había que transitar por esos carros tirados por bueyes y también las arrias de mula. Sí. Entonces, volvemos ahí. ¿Por qué el nombre de la Isla Verde? Bueno, al paraje lo encuentro en alguna cartografía con el nombre de la Isla Verde. El paraje, porque era un lugar en la nada, no había nada. La Isla Verde aparentemente viene por un islotito, una islita, decían una isla cuando era chico. ¿Qué es una isla? Yo no sé si es un afloramiento de 10 metros por 10 metros o de 200 por 200. Claro. Indudablemente no era algo de tamaño gigantesco, no era algo de 100 hectáreas, ni de 500, ni de 1000. Era dentro de una laguna, una islita. Y esa islita le llamaban la Isla Verde. Por eso la cartografía dice el paraje, le ponen en la cartografía la Isla Verde. No dice Isla Verde, dice la Isla Verde. Y creo que ese nombre, eso es una elucubración, ya se lo dieron los mismos carreteros que pasaban por ahí en ese recorrido para no pagar los peajes en ambos costados, ¿no? Le dieron ese nombre. ¿Qué pasa? Las tierras que están al sur de la localidad de Isla Verde, como yo dije hace un rato, fueron de la estancia Isla Verde. Esa estancia eso se dona, esas tierras, esas 2 leguas por 2 más 2 por 2, 2 suertes de 10.800 hectáreas cada una. Cuando la provincia de Córdoba decide vender las tierras de esta zona, que eran tierras fiscales, en la década de 1860, mensura, bojona suertes de 2 leguas por 2 leguas, y al convento de Santo Domingo de Córdoba le dona 2 suertes, es decir, 10.800 más otro tanto, 21.600 hectáreas. El convento inmediatamente la vende, se lo venden creo que a un tal Poulson. Los nombres, me acuerdo del nombre, pero no en forma cronológica. Pasa por varios, Poulson y Gahan, Timan, un belga, Beremen, otro belga, Carlos Casado Lalizal, el fundador de la empresa Ferrocarril Oeste Santafesino, Carlos Casado, y fundador del Banco de Santa Fe. Y de Casilda. Y de Casilda, claro, de Colonia Candelaria. Entonces, pasa por manos. Aparentemente, tradición oral, en 1885 se radica un mayordomo alemán que viene del Uruguay. Era alemán, radicado en Uruguay desde su niñez, y se viene a Isla Verde y se hace cargo. Supongo yo que a partir de ese año hubo alguna explotación en la estancia. Ganadera, supuestamente. Ganadera. Y también empezaron a alquilar algún lote, porque ya para 1888 nacen descendientes de piamonteses. Había un grupo de piamonteses medio emparentados entre sí y casi todos del mismo pueblo, que eran colonos ahí. Entre ellas la abuela del actual intendente de Isla Verde, que nació en 1888 en la estancia Isla Verde. Eran varias familias de apellido Cucotti, Grandis, Bertello, y dos de estas mujeres fueron parteras. Y doña Teresa Fava de Fava, porque se casó con un primo. Eran todos piamonteses. Eso ya en 1888 está, porque está la documentación de que nace un chico. Y en 1885 la tradición oral dice se estableció Eduardo Sur, alemán, que estuvo al frente de la mayordomía hasta 1910. ¿Sí? Cuando esa estancia se crea, no sé en qué momento,
eso no lo sé, le ponen el nombre de Isla Verde. ¿Sí? Tomando el nombre el nombre del paraje. ¿Sí? A su vez, cuando pasa el ferrocarril, o antes de que pase, pero cuando se determina por dónde va a ser la línea, bueno, ahí como vimos, el 28 de noviembre de 1901, Roca y Civit firman el decreto que dice la estación se va a llamar Isla Verde. Lo llamativo es que el pueblo, durante los primeros años, muchas cosas, miren, ¿tenemos la revista? ¿Tenemos la revista? Sí, fíjate, ese plano nos dice, ese plano de Isla Verde, dice pueblo de la estación Isla Verde. No dice pueblo Isla Verde o pueblo de Isla Verde, dice pueblo de la estación Isla Verde. Claro. Entonces eso me indica que el pueblo en principio no tenía nombre. Porque era el pueblo de la estación. La estación sí tenía la nombre. Estación, claro. Claro. Porque así fue la secuencia. El paraje le da nombre a la estancia. La estancia le da nombre a la estación, que se hace sobre la estancia Isla Verde. Claro. Y de ahí toma nombre el pueblo, pero yo diría casi como por ósmosis. De hecho, yo todavía encuentro decretos en Córdoba. Me he recorrido bastante los compendios de leyes, decretos y demás disposiciones de carácter público, y voy encontrando decretos, y por ahí encuentro un decreto del año 1907, 8, hasta esos años, que dice: nómbrase para subcomisario de la estación Isla Verde a Pedro Rodríguez. No, el nombre es simbólico. Pero de la estación. Nómbrase para juez de paz de la estación Isla Verde a Rodolfo Guevara. Nombre del pueblo no aparece en forma directa, sino el pueblo de la estación. Claro. Y luego queda ya definitivamente Isla Verde. O sea que digamos que la secuencia la repito. Paraje, le da, de ahí toma el nombre de la estancia. La estancia le da el nombre a la estación, o deciden ponerle el nombre, y la estación se hace extensiva al pueblo. Recordemos que muchas veces la estación tiene un distinto nombre del pueblo, sí, ¿no? Sí, y siempre predominó el del ferrocarril. Sí, sí. Yo de chico iba a visitar parientes a Totoras y siempre a los 20 años me enteré que se llama Santa Teresa, estación Totora. Pero claro, todos decimos Totora porque la importancia del ferrocarril fue tanta en una localidad, era el motor del ferrocarril. Sin ferrocarril mi pueblo no existiría. Existe por el ferrocarril. Y era tan importante porque todo llegaba por ferrocarril. No había una sola mercadería que pudiese llegar por tierra en los primeros años. Toda la correspondencia y hasta cualquier inmigrante llegaba por ferrocarril. Entonces, el ferrocarril era el motor del pueblo, el corazón. Y era tan importante que era más usado el nombre de la estación que el nombre de la localidad, en el caso en que hubiera divergencia entre uno y otro, ¿no? Y ahí al frente, muy cerca de la plaza, una cuadra hacia el norte y frente a la municipalidad, está esa casa que tiene registro de construcción, 1910 ahí arriba. Sin duda, una de las primeras casas de Isla Verde, ¿no? Sí, bueno, puede haber más otras, pero claro, no tienen la fecha puesta, ese es el tema. Eso te iba a consultar, si conoces. De cualquier manera, de esos años, debe quedar una casa ahí al lado, que han demolido una parte, la otra parte es una panificadora, que era de mi abuelo, Luis del Soglio, y él ahí mismo me dice, las dos casas las hicieron el mismo año. El que tenía más plata, hermano del mayordomo de la estancia Isla Verde, también alemán, Augusto Sur, que tenía 500 hectáreas de campos, hizo la casa, esa tan vistosa que se ve, que hoy es de Toledo. Y al lado, una hermana de él, viuda, se hizo una casa de 5 dormitorios, muy larga, con galería atrás, pero mucho más sencilla, que luego en la década de 40 pasó a ser la casa de mi abuelo, pero la habían partido en dos ya. Quedó para un lado 3 habitaciones y para otro lado 2. O sea que las dos casas son de 1910 y siguen en pie, pero hay una que nadie la ubica. El constructor fue Luis Ascanelli, un italiano que fue el constructor del primer templo de Isla Verde. Ah, también estuvimos recorriendo porque cuando estuvimos por ahí. A lo mejor hay una foto que no se ve entero acá, pero mira, acá hay una foto. La ponemos ahí. Esa foto es del año 30 aproximadamente y se ve el primer templo de Isla Verde, que se demolió en el 50. Ese templo, construido por Luis Ascanelli, fue el primer templo de Isla Verde, sustituido después en el 53 por un nuevo templo. Y ese mismo hombre hizo la casa que vos mencionás. Bueno, Alberto, gracias por ilustrarnos sobre los orígenes de Isla Verde. Vamos a la bibliografía que te toca a vos. Bien, yo tengo escritos 4 libros. Algunos de ellos están agotados. Se pueden consultar en el museo, se pueden consultar en la biblioteca de Isla Verde.
van a ver que las tapas son siempre las mismas, porque yo decidí hacerlos con la misma tapa, lo cual me causó un problemita. Claro. Hay gente que cuando lo ve me dice, yo ese libro ya lo leí. No, lo leyó porque salió ayer de la imprenta. No, yo lo tengo. No lo tiene. Claro. Entonces, ¿qué hice últimamente? Como tengo como 2000 tapas para hacer fascículos, yo había pensado hacer fascículos que después en el 2001 con el despiole económico se frenaron, y después arranqué con uno, y bueno, ahora tengo otro ya prácticamente para imprimir, pero no con el ritmo que yo empecé a darle en aquella época, sacar 1 o 2 por año. Digo, lo hago con la misma tapa. ¿Qué hice después? Hice unas pegatinas, unos autoadhesivos que dicen, claro, número 2, Colonia Artagaveitia. Ahora pongamos que sale el número 3, apellidos alemanes, claro, de Isla Verde. Entonces se lo pego cruzado delante, entonces la gente ve, y con distinto color cada vez, una vez en verde, sí, fucsia, claro, verde, bien, color que se destaque, porque las tapas siguen estando. Así que está el libro del centenario de Isla Verde, 2001, que es un libro que tiene mucha imagen y poca, es lo mismo, en la misma, claro, tapa, claro, tiene mucha imagen. Dije, si una imagen vale por 1000 palabras, voy a poner muchas imágenes y pocas palabras. Recuerdo mucha gente en el centenario de Isla Verde. Sí, fue un éxito exitosísimo en Isla Verde. La cuestión es que, bueno, está el libro del centenario, el primer fascículo, que es el origen del pueblo, son 10 páginas, con ferrocarril y todo. Un segundo fascículo, siempre con la misma tipología, que se llama La Colonia Artagaveitia, la historia de los alemanes y los suizos en la colonia al norte de Isla Verde. Y luego tengo un libro que hicieron más que yo 2 amigas, Vilma Montechiari y Sara Sader, que lo metimos con historias populares cordobesas. Acá estamos. Este libro es un libro sobre inmigración. Vale. Trata de inmigración en general, y luego por capítulos separados hablamos de inmigrantes italianos y damos una estampa de cada uno. Es decir, hablamos del inmigrante fulano, mengano. Una parte de ese libro lo escribí yo. Un libro en el que fui coautor. Y los últimos 2 que han salido, hay uno que no salió a la venta, lamentablemente está guardado. Me llevó 600 horas de trabajo y no lo sacaron a la venta. Este es el libro que hice para el centenario de la Escuela Nacional, hoy escuela a la que fuimos nosotros, hoy Escuela Santiago del Estero. Y este es el último que hice, que lamentablemente no se está guardado, no se difundió, que es, claro, sobre el club. El Club Isla Verde. Este es el último de mi autoría, donde ya puse mi apodo, porque en ese libro les cuento algo. ¿Tengo un minuto para contar algo? Sí. Decidí en ese libro que no fuera solamente la historia del club. Cuando voy contando la historia del club, digo, bueno, pero en tal año hicieron una fiesta en tal salón, y el salón pertenecía a fulano, y ahí tenía un bar sutano, pero la propiedad era de mengano que se lo alquilaba, y también hacían otras fiestas ahí. Entonces es como que dije, no voy a hablar del club como una línea, sino como una red. El club está metido en el pueblo. Cuando hablo de los presidentes, hice una estampa de cada. Bueno, este nació en Italia, tuvo panadería en Isla Verde, fue escribano, hizo tal cosa, fue docente en la escuela, para que nos ubiquemos. ¿Y qué dije? Le voy a poner los apodos a todos, por 2 razones. Una, porque hay algunas personas que si no es por el apodo no la ubicamos. Perdón, Alberto, yo que vengo de pueblo, igual que vos, para nosotros es una referencia el apodo, e inclusive el apodo de la persona, dónde queda tal, y desde el galgo negro o desde el apodo que tengas, a 2 cuadras para allá, o al lado del perro torcido. Son cosas así las del pueblo, sí, que aquella persona que vive en una ciudad no las entiende. Y este libro, entonces puse por esas 2 razones, pero una es esa, que hay gente, por ejemplo un presidente, el Petizo Pacetti. Si yo pongo Emilio Pacetti, mucha gente no va a tener claro de quién se trata. Entonces, Emilio Petizo Pacetti. Y por otro lado también lo puse para rescatarlo del olvido, a ese apodo. Porque las personas mueren y luego puede quedar algún recuerdo, pero va a quedar el nombre. Entonces lo pongo. Y si pongo los apodos de todos, tengo que poner el mío. Entonces ahí le puse mi apodo en la portada, ¿no? Gurri. Claro. Gurri. ¿Por qué Gurri? Parece ser, yo nací con 1,8 kg. Nací en marzo, ya estoy próximo a cumplir los años. Era tan chiquito y no había incubadora. Entonces creo que compraron 6 bolsas de agua caliente y me tenían con 6 bolsitas alrededor para darme temperatura. Cayó un tío mío, que era
un tipo lector y sabía algunos términos. Cae el tío a verme, un tío Eduardo Shannon, de apellido irlandés, casado con mi tía Victoria, y cuando me vio, dijo: este es un gurriato. ¿Y qué es un gurriato? Un pichón de gorrión. Viste que el pichón de gorrión, pobrecito, es arrugadito, sí, feíto, sí, colorado. Bueno, este es un gurriato. Y de gurriato quedó Gurri. Muy interesante, como siempre, las charlas que tenemos con los historiadores. Agradecerle a Alberto por habernos visitado, ¿no? Y que se haya llegado acá para dialogar un rato. Seguramente nos quedó mucho tema para desarrollar, lo tendremos en próximas entregas, ¿no? Sí, ese es el compromiso que ha asumido Alberto con nosotros. Bueno, Deca, otro de los compromisos que tenemos son las noticias del ayer. Tenemos algo para hoy. Sí, ya lo habíamos anunciado, cortando la pampa. Vamos. Diario El Independiente del 22 de julio de 1881. Cortando la pampa. En este momento van en dirección de Bragado tropas de bueyes engordadas en los potreros de San Juan. De Villa Mercedes han salido para ese punto, cortando la inmensa zona desierta que era, hace un año, el campamento de los Ranqueles, los famosos habitantes de las lagunas, raza casi extinguida. Unos cuantos peones arrean esos bueyes, que vienen a venderse en el mercado de Buenos Aires. ¿Quién nos hubiera dicho que habíamos de ver cruzar la pampa con arreos de ganados en la mayor seguridad y descanso? Al ver estas cosas que ayer parecían quimeras, se viene a los labios involuntariamente el nombre del general Roca. Un general Roca que a través de los años tuvo diferentes miradas. Sí, acá el artículo es de 1881, obviamente que ya había pasado la campaña del desierto, llevada a cabo o organizada por el general Roca, que ya en este momento era presidente de la nación. Esa campaña del desierto, como dice acá, había casi extinguido la raza de los Ranqueles, pero no solamente está hablando de lo militar. Yo creo que también tenemos que tomarlo y a la distancia ver que fue una extinción también cultural. De los Ranqueles, hoy acá en esta zona se toma muy poco, lo tenemos prácticamente descartado su cultura, o no asumimos que somos también parte de esa cultura o que fuimos parte de esa cultura. Pero bueno, también podemos traer a colación las cuestiones de la violencia, las cuestiones del exterminio, las cuestiones de la otredad, sí, el otro que hay que eliminar para reemplazarlo, en este caso, bueno, por la inmigración que vino de Europa, ¿no? Porque como estamos hablando acá, lo traje porque justamente es posterior a esto que se van a estar instalando las colonias, como en este caso, las que después van a formar la localidad de Isla Verde. Pero es cierto lo que decías, como siempre el poder intenta construir un otro negativo al que le carga todos los condimentos malos para poder justificar a veces, en ese caso casi el exterminio, pero bueno. Sí, masacres tremendas, o sea, acá hay una cuestión, una lucha por la posesión de la tierra en ese momento de varios años y termina con el exterminio de uno de los sectores, pero creo que la historia nos tiene que dejar algún aprendizaje. No es la única vez que ocurre esto en nuestro territorio, y llámese nuestro territorio toda América del Sur, no solamente lo que hoy es Argentina, y siempre ha terminado en muy malas experiencias. Es algo que no se debería repetir, o deberíamos aprender un poco más de la historia, de que este grado de violencia y estas escaladas no tienen retroceso muchas veces. Bueno, repasar la historia, pegar una leída de nuevo a algunas cosas es lo que hacemos en este programa con esa intención, ¿no? De no caer en los errores del pasado. Para eso hay mucha gente que nos está apoyando. Te cuento que la gente de la cooperativa Alborada se suma Bien a apoyar el trabajo que estamos haciendo. Digo cooperativa y estoy hablando de un momento que seguramente más adelante trataremos, porque es una parte de la historia en donde se da esto de los grupos de trabajo, la sociedad italiana, la sociedad española, el movimiento cooperativista, la unión hace la fuerza, que también es parte de nuestra región, ¿no? Sí, y la cuestión colectiva, fundamental, hoy muy cuestionada, pero toda esta sociedad
fue el origen del esfuerzo colectivo, de todo lo que estás diciendo vos, nunca de esfuerzos individuales. Y por eso también la gente de la Cooperativa Alborada, como el Estudio Volati, nos siguen acompañando y ayudando en esto. Los invitamos a que se suscriban al canal y sigan con los comentarios que nos ayudan, nos aportan, van a sumar nuevas inquietudes que trabajaremos en otra entrega, ¿no, Deca? Sí, sí, pueden ir proponiendo algunos temas y se puede ir sumando también todo aquel o aquella persona que crea que tiene algo investigado y algo para contar. Se pueden comunicar con nosotros, el espacio está abierto. De eso se trata. Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos la próxima, gracias por todo.